en que Dios se manifiesta, porque la Biblia nos habla de procesos espirituales. Dios lo que quiere es que nosotros tengamos procesos, no que tengamos la experiencia de un día. Que yo tenga una experiencia con el Espíritu Santo un día no significa demasiado si después no cultivo esa experiencia. Si no, no voy a poder sostener esa unción que un día recibí. Entonces, las pruebas son procesos que vienen de parte de Dios para crecer. No hay nadie que pueda crecer sin antes pasar por una crisis. Miren las personas que están anotadas en la Biblia, primero pasaron por crisis, después crecieron. Entonces son procesos de parte de Dios. Entonces llegamos a la iglesia y hay muchas cosas que cuando llegamos a la iglesia nos ligan a un mundo fuera de Dios. Y cuando un espíritu inmundo habita en la vida de una persona que le entrega su vida a Jesús, se va a tener que ir ese espíritu inmundo porque viene alguien mayor que es Jesús. Ahora, cuando el espíritu se va, deja mucho desorden en esa vida. Yo puedo tomar autoridad y echar fuera un espíritu, pero si no trato lo que ese espíritu dejó en mi corazón, el desorden que dejó en mi corazón, estamos en un corazón donde la persona incursionó en el pecado, ya tiene a Jesús en su corazón, pero vemos que no puede vivir una vida victoriosa. ¿Por qué? Si está Jesús en el corazón, todavía no puede vivir en victoria. Una vida de libertad, de santidad. Hay personas que siguen esclavos a la falta de perdón, a los resentimientos, a cosas que no están resueltas en su vida. Situaciones bastante feas, situaciones que están pendientes. Y lo vemos dentro del mismo cuerpo de Cristo. Es más, ustedes van a ver que la mayoría de las personas que van a liberación en las campañas son creyentes. Son creyentes. Claro, dice la Biblia que Satanás vino a robar, matar y destruir. Y hay gente que viene a la congregación y que alaba y que canta y que levanta las manos y que después, ¿qué pasa en la semana? Su fe no tiene consistencia. Viven atados a situaciones que no resolvieron, que están todavía, como dije, pendientes en su vida. Son las personas que el apóstol Santiago decía, personas de doble ánimo, inconstantes, cambiantes en todos sus caminos. La persona de doble ánimo es porque frecuentan dos espíritus. El Espíritu de Dios está porque la persona cree y Dios la asiste. Pero si hay puertas abiertas y hay pecado todavía, el Espíritu del diablo tiene derecho todavía en esa vida. Todavía el Espíritu Santo no ha podido poseer esa vida. ¿Por qué? Porque hay un impedimento. Miren lo que dice la Gran Comisión. Dice que tenemos que predicar el Evangelio. Miren el orden, ¿se acuerdan? En Marcos capítulo 16, del 15 al 18, tenemos que predicar el Evangelio. Después dice, en mi nombre echarán fuera demonios, impondrán las manos y recibirán el Espíritu Santo, dice, hablarán nuevas lenguas, y después pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Si ustedes se dieron cuenta anoche, el evangelista que hizo primero, predicó el Evangelio, después que hizo, tomó autoridad, porque si oraba antes por el Espíritu Santo, ahí había un montón de gente que estaba atada por demonios, y cómo el Espíritu Santo iba a entrar si todavía no fue libre. Entonces, después de orar por liberación, oramos por el Espíritu Santo y después se ora por sanidad. ¿Vieron el orden que el Señor nos enseñó en la Gran Comisión? Entonces necesitamos que las personas sean libres. Una vida de libertad, una vida de santidad, es una vida que está lista para ser llena por el Espíritu Santo, para que realmente la naturaleza de Dios entre y la vieja naturaleza salga de esa persona. Porque mientras la vieja naturaleza esté, siempre va a estar esclavizada al pecado. La única forma de dejar el pecado es que las cosas viejas pasen, como dice la Biblia, significa que la vieja naturaleza, esa naturaleza carnal que menciona la Biblia, salga completamente y la naturaleza de Dios esté ahora en esta nueva vida que comenzamos en Cristo. Cuando la naturaleza de Dios está, automáticamente vamos a rechazar el pecado.
Vamos a leer al final un pasaje donde eso es lo que dice, para que podamos entender que podemos vivir en absoluta libertad, porque si no parecería que nunca vamos a ser libres, y sí podemos ser perfectamente y totalmente libres. Entonces, hay personas que tienen cosas pendientes desde la infancia, historias que son muy accidentadas, vidas muy accidentadas, vidas muy traumáticas, donde parece que nada le salió bien, y allí es donde vemos, como dice la palabra, en Juan 10:10, que el diablo vino a robar, matar y destruir. Entonces ahí estamos nosotros para ayudar a la persona. Esa persona que parece que está bien, ¿por qué parece que está bien en el culto? ¿Saben por qué? Porque absorben el poder que hay en el culto. Y en el culto se manifiesta el poder del Espíritu Santo. Entonces la persona cuando está en ese ambiente espiritual, está bien, pero no tiene poder propio. Absorbe el poder de los otros hermanos, pero no tiene poder propio. Ahí estamos nosotros con el carácter de Cristo, porque nunca se olviden de esto, de todo lo que hablamos sobre liberación, o lo poco que pudimos hablar. El carácter de Cristo, el amor y la compasión es lo que cuenta. Así que la persona viene a Dios muy vacía. Entonces la persona invita a Jesús y Jesús asiste a ese petitorio. Hay personas que en la última instancia de su vida, cuando ya estaban desesperados, derrotados, ¿cuántos vemos que vienen así a la iglesia? En lo último, ya cuando no dan más, piden ayuda a Jesús y Jesús siempre asiste. Nunca, dice la Biblia, dejó un alma contrita y humillada, sino que siempre en Jesús encontramos un refugio de amor. Cuando nosotros estamos entonces en la casa del Señor, como estamos aquí hoy, nos gusta un ambiente como este, cálido, estamos confortables y eso es bueno. Entonces es placentero para que nosotros nos movamos en este lugar donde Jesús se mueve también. Bueno, Jesús en el corazón también le gusta vivir en un lugar, en un corazón placentero. Jesús tiene que liberar ese corazón que fue sembrado con malas semillas, porque Él va a vivir en ese corazón para siempre. Entonces, la liberación no es algo mágico que ocurre en un segundo, sino que hay un proceso en el cual la persona comienza a ser libre. Jesús no va a vivir donde hay suciedad, donde hay desorden o donde no le dan lugar. Por eso nosotros entendemos que primero la persona tiene que ser libre del pecado para que el Señor tenga libertad en esa vida, para que el Espíritu Santo con toda libertad pueda llenar esa vida. Y allí Jesús empieza a trabajar y empieza a remover cosas y empieza a sacar a la luz situaciones que la gente no quiere ver. La gente dice, no, yo quiero arreglar de ahora para adelante. Pero si no arreglamos lo de atrás, si no sanamos primero lo de atrás, no vamos a poder avanzar hacia adelante. Entonces nuestra tarea apunta en revelar aquellas cosas que no están bien en la vida de la persona, en llevar a la persona a la necesidad de ser libre, porque muchas veces la persona ni siquiera entiende cuál es su atadura. Nosotros tenemos que ayudarle a ver cuáles son esos puntos oscuros que la tienen atada a la persona. Reconocer esa necesidad es lo primero, y allí la luz de Dios viene a la persona porque en nosotros está la luz de Dios. Y cuando yo hablo con una persona, esa luz que está en mi corazón se proyecta al corazón de la persona. Por eso la persona toma confianza, de pronto abre su corazón y le cuenta todo. A una persona desconocida le cuenta cosas que nadie sabe, que nadie ve y que confía. ¿Por qué lo hace la persona? Porque la luz de Jesús entró, vio una persona, alguien aplomado, alguien que sabe lo que dice, alguien que la trata con amabilidad, con respeto, con delicadeza, y la persona abre su corazón, porque si no abre el corazón, van a quedar cosas que van a seguir siendo ataduras. La gente comienza a ser libre cuando entiende de qué tiene que ser libre. Hay gente que su propia historia es como un fantasma que lo persigue, porque no quiere reconocer
que necesita ser libre. Y por eso vemos, como decíamos, gente que le cuesta a la persona reconocer su vida pasada, porque cuando la confrontamos con la palabra trabaja como un espejo. La persona se mira en ese espejo y dice, no puede ser que este sea yo. No lo puede creer, ¿no? Cuando ve su vida pasada. He ministrado gente que no se podía perdonar a sí misma cuando ve hacia atrás los pecados cometidos. Hemos ministrado, hemos tenido la posibilidad de ministrar artistas, gente del espectáculo, de la farándula, y cuando miran hacia atrás, ya con la luz del Espíritu Santo, dicen, no puede ser que esto yo haya cometido, este pecado, esta situación. No pueden perdonarse a sí mismos y renuncian a todo, y después al final tenemos que luchar para que se perdonen a sí mismos de los pecados cometidos. Así trabaja el Espíritu Santo. Entonces tenemos que apuntar, tenemos como si fuera una madeja de lana, y nosotros tenemos que llegar hasta la punta de ese ovillo. Así que hay que empezar a desarmar esa madeja de ataduras espirituales, de vivencias que vivió la persona. La punta es donde empezó la atadura. Así que miren si no es un trabajo que lleva tiempo, que lleva esfuerzo, y que tenemos que hacer con este amor, porque la gente realmente así lo necesita. Cuando se confiesa un pecado, los demonios tienen que ver que la persona que confiesa, se arrepiente y renuncia, como dice el Proverbio 28:13, comienza a apartarse de esos hechos de pecado. Por eso nosotros debemos hacer un seguimiento con la persona. Es decir, tenemos que no solo llevarla a la libertad, porque tal vez no es lo más difícil que quede libre, sino que lo más difícil es después permanecer en libertad hasta que se afirme con el Señor. Bien, termino con esta reflexión. Muchas veces nosotros cometemos el error de ver demonios en las personas. Es decir, hay una manifestación espiritual y estamos viendo la manifestación y estamos viendo el demonio manifestado, y muchos dicen, ya Dios me dio discernimiento, entonces empiezan a reprender a los demonios, sin todavía haber tratado a la persona. Y hay otro que viene y dice, no, hay que echarlo fuera, ya está, ya si sabe, hay que echarlo fuera. Y entonces dice, espíritu de adulterio, sal ahora. Y los hermanos miran y dicen, mira, la hermana era una adúltera. ¿Cómo sabe si era una adúltera? Y aunque Dios le dé discernimiento, hasta que no confiesa y renuncia, ese espíritu va a seguir teniendo derecho de estar en esa vida. Y aunque yo lo eche fuera por la autoridad que tengo, va a volver con 7 peores, porque no renunció, no le quitó el derecho. Y eso es lo que quiero aclarar en esta última reflexión, que es la persona la que le tiene que quitar el derecho. A veces llaman ahí a nuestra oficina, o mandan un mail, o mandan un WhatsApp, diciendo, ore y eche fuera este espíritu que yo tengo, échelo fuera. Ore por mi hija, así usted echa fuera el espíritu que tiene. La gente no entiende que no hay nadie que pueda poner mágicamente la mano sobre una piscina, no sabe qué fácil sería. Nos sentamos acá 4 o 5 y que todos vayan pasando, le ponemos la mano en la cabeza y queda libre. Porque es la persona la que tiene que quitar el pecado, con su arrepentimiento, con su conversión, en primer lugar. Ahora, el Señor Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, Él no veía demonios en la gente. Él veía la necesidad de que la gente sea libre. Él veía la necesidad de liberación. Él veía a las personas. Entonces nosotros tenemos que ver a una persona que está sometida a una manifestación espiritual por un espíritu que todavía la tiene controlada. Pero a la persona tenemos que ver. Entonces, liberación es trabajar con un espíritu de restaurar a la persona. No de demostrar qué autoridad tenemos frente a otros, sino de restaurar, de tratarla con amor, con un espíritu de liberarla, de sanarla, porque sabe la gente que se sana de enfermedades físicas después de que es libre de ataduras espirituales.
Ese es el espíritu de abrazar al caído, de liberar al caído, de sacarlo de la derrota, de la frustración, de ayudarlo en esos puntos oscuros donde ni siquiera sabía que estaba con una atadura espiritual. Tenemos la autoridad para hacerlo. Lucas capítulo 10, versículo 17, dice que Jesús instruyó y envió a 70 discípulos. Y estos cuando vuelven, dice, en tu nombre se sujetan los demonios. No dijeron ellos, los demonios se manifestaban, rompían todo, no lo podíamos tener ni entre 10. En tu nombre se sujetan los demonios. Entonces acá está el primer y único paso que hay que dar ante una manifestación espiritual. Sujétate en el nombre de Jesús. Te ato, demonio, en el nombre de Jesús. Esa es la única orden, porque necesitamos que la persona vuelva en sí para ser ministrada. Y no debemos gastarnos la garganta reprendiendo, echar. Hay gente que es increíble, reprende, echa fuera, ata, sujeta, le ora por el Espíritu Santo, hace todo y no le da resultado. Y yo quiero que entendamos esto siempre. La persona está sufriendo. Mientras la manifestación continúe, la persona sufre. Pero nosotros rápidamente tenemos que tomar el control. Y hay que atar ese espíritu manifestado. Y luego hablarle a la persona, decirle que Jesús la ama, enviarle mensajes claros, porque la persona está escuchando, no puede todavía controlar, tal vez su mente está bloqueada, los ojos cerrados, pero escucha nuestra voz. Tenemos que ayudarle ¿a qué? A que vuelva a sus cabales. ¿Y a qué estoy apelando? A la razón, tanto que hablamos de la razón y a la voluntad de la persona. Entonces, abrí tus ojos en el nombre de Jesús y ahí la persona está lista para ser ministrada. Ahora, se manifiesta, como decíamos, el hombre fuerte. Mateo 12, 29. ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. Como dije, el hombre fuerte es el que se manifiesta, el que va a resistir. Por eso cuando atamos, cuando sujetamos ese hombre fuerte, la manifestación pasa. Después, si es muy fuerte, puede volver a manifestarse. Tenemos que parar de ministrar y hacer volver en sí a la persona. En todo momento la persona tiene que estar consciente y voluntariamente decidiendo ser ministrada. Si pierde la conciencia porque se vuelve a manifestar, hay que parar, atar otra vez el espíritu que sigue ofreciendo ahí resistencia para que la persona esté consciente y voluntariamente decidiendo ser ministrada. Bien, atamos al hombre fuerte. Vamos a suponer que el hombre fuerte es un espíritu de odio. Entonces nosotros decimos, primero es algo que hay que convencer a la persona porque cuesta, vieron que lo que cuesta perdonar, pero es algo sobrenatural porque la paz de Dios es sobrenatural. Entonces cuando la persona decide, toma la decisión de perdonar, el Espíritu Santo trae paz. Y la persona, uno le dice, repetí conmigo, renuncio al demonio de odio. Te pido perdón, Señor, porque odié a mi mamá, pero yo ahora a mi mamá la perdono, la bendigo y la amo. La perdono, la bendigo y la amo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Abrí tus ojos, ábrelos. ¿Cómo te sentís? Me siento bien, parece que algo salió de mis hombros. Listo, está libre. Y no está libre nada. ¿Saben por qué no está libre nada? Porque todavía no saqueamos la casa. Ese es el hombre fuerte, ese es el odio. Pero ustedes se imaginan las ataduras espirituales que dejó el odio en ese corazón. Entonces tenemos que tratar a la persona. No es solamente el odio, hay un montón de cosas más. Eso es saquear la casa. ¿Qué significa saquear la casa con respecto a este pasaje de Mateo? Tratar las consecuencias que puede tener la persona, por lo cual Satanás sigue teniendo derecho. Entonces hay que tratar bien a fondo, porque el pecado tiene un efecto profundo. El efecto del pecado es un efecto físico, espiritual y emocional. Pero yo con el tiempo me di cuenta, un efecto eterno. Porque yo no voy a entrar con todos esos demonios al cielo. Entonces,
tiene un efecto eterno el pecado. Por lo tanto, hay que hacer una limpieza bien profunda a través de la confesión de la persona y luego la renuncia. La confesión y la renuncia son dos cosas distintas. Hasta ahora la persona ha confesado. Entonces nosotros sabiamente, porque hay personas que tienen muchos problemas y no es bueno, a veces uno se olvida de lo que le dijo la persona y tiene que repreguntar, y eso es muy cansador para la persona. Entonces es bueno cuando estamos haciendo una administración bien puntual. A veces en la campaña no lo podemos hacer como quisiéramos, ¿no? Porque no hay el tiempo, hay muchísima gente, sabemos que hay gente que después tenemos que anotar, como decíamos ayer, y continuar ministrándola. Eso es correcto, no hay problema. Antes teníamos problemas con eso, hasta que Dios habló y dijo: yo no hice el mundo en un día, yo dejé para el otro día, para el otro, para el otro. No es necesario que todo lo hagamos en un día, porque hay personas que tienen mucho para tratar. Entonces hay que anotar. Una vez que anotamos, comenzamos con las oraciones de renuncia. ¿Por qué nosotros decimos que hay que renunciar para vivir la vida de Dios al pecado, ¿no? Dice Tito, capítulo 2, versículos 11 y 12, Tito, San Tito, el santo más chiquito de la Biblia. No sé si era por estatura, porque la carta es cortita. San Tito. Una vez pregunté cuál es el santo más chiquito de la Biblia, y un hermano dijo: San Francisco de Asís. Era católico el hermano. Miren lo que dice. Capítulo 2, 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres. Hasta acá estamos bien, porque todos creemos que somos salvos por gracia. Pero después dice que la gracia también se manifestó para enseñarnos que tenemos que renunciar. La gracia de Dios viene para que tomemos conciencia que hay que renunciar. Acá dice: a la impiedad y a los deseos mundanos. Es decir, hay que renunciar al pecado. Viene la gracia, entiendo la salvación, pero tengo que entender también que tengo que renunciar a todo lo malo, a todo lo que me liga al mundo espiritual de maldad. Tengo que renunciar. ¿Para qué? Para vivir la vida de Dios sobria, justa y piadosamente. Entonces no puedo vivir la vida victoriosa si primero no renuncio al pecado. Porque para eso es la gracia. La gracia viene para que la iglesia también entienda que tiene que ministrar liberación. Porque si no aprendimos a renunciar a las cosas que le dimos lugar al enemigo en nuestra vida, el hecho de haber aceptado al Señor Jesús no significa necesariamente que estemos libres o que estén las personas libres. La gracia se manifiesta para salvación, pero también se manifiesta para que la iglesia entienda la tarea que tiene que hacer de ayudar a la gente que está con ataduras espirituales. Y finalmente, porque si hay cosas que todavía no hemos presentado delante de Dios, el enemigo puede tener derecho a nuestra vida. Primera de Juan 5, 18. Con este versículo sí termino. Dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Es lo que decíamos. Si la nueva naturaleza está en nosotros, esa nueva naturaleza que está en nosotros nos va a guardar de practicar el pecado. No vamos a practicar el pecado. Entonces, el que no practica el pecado, y pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Entonces podemos vivir en absoluta libertad. El diablo no nos puede tocar. Esto es así. Efesios 5, 18. Dice: sed llenos del Espíritu Santo. Ustedes se acuerdan, el apóstol Pablo lo dice en un contexto que esa gente era adoradora de un Dios que se llamaba Barak, que era el Dios de los viñedos. Entonces esta gente entendía que para conectarse con el Dios de los viñedos, Barak, tenía que estar bien borrachita. Entonces cuando estaban bien borrachos, se comunicaban. Entonces Pablo ahí es donde dice: no, tienen que estar llenos, pero del Espíritu Santo.
Para eso, cuando ustedes estén llenos del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo va a hacer cosas sobrenaturales. La llenura del Espíritu Santo nos corresponde, la responsabilidad la tenemos nosotros. Nosotros tenemos la responsabilidad de ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la vida de llenura del Espíritu Santo depende de la vida que nosotros llevamos. La unción del Espíritu Santo no es lo que sostiene nuestra vida. Nuestra vida de integridad, de santidad, es lo que sostiene la unción de Dios. Si nosotros no tenemos una vida de integridad y de santidad, de consagración, no podemos sostener la unción de Dios. Pero si tenemos una vida de integridad, vamos a poder sostener la unción del Espíritu Santo. El fundamento, la base para que el Espíritu Santo permanezca en nuestra vida de integridad. ¿Amén? ¿Por qué? Porque primero es la sangre y después es el aceite. Si yo no pasé por este proceso en que la sangre de Cristo me limpie de todo pecado, no puedo recibir el aceite. ¿Saben por qué? Porque únicamente lo que la sangre limpia, el aceite lo posee. ¿Me van entendiendo? Entonces nosotros somos responsables de una vida de limpieza para poder sostener la unción del Espíritu Santo. Pero ahí no termina todo. Cuando yo soy lleno del Espíritu Santo, ahí mismo en Efesios, el apóstol Pablo, Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, dice que el Espíritu Santo me sella y me separa. Cuando yo tengo el sello de Dios, el diablo no me puede tocar. Hay una historia que Alejandro Magno estaba en negocios con el rey de Egipto y entonces manda un emisario con una carta con sello de Alejandro. Esa carta tenía el sello. ¿Se acuerdan cómo era en ese tiempo de la historia? Había una cera líquida que se derramaba sobre el papel, entonces el rey apoyaba el anillo y ese, cuando se secaba, era el sello. Era la autoridad que daba el rey. Claro, este emisario se presenta y el rey le dijo, después te voy a atender. Y se le plantó, era un simple hombre, no estaba ni armado ni nada. Y le dice, de acá no me muevo hasta que me des una respuesta. El rey, que estaba con todos sus súbditos y lo podían haber matado en un segundo. ¿Por qué no lo mata el rey? ¿Saben por qué? Porque ese hombre tenía una carta y sello de Alejandro. Si lo mataba ese hombre, entraba en guerra con Alejandro, no le convenía. Cuando nosotros somos sellados por el Espíritu Santo, es la garantía, el diablo no nos puede tocar. Amén. Entonces, de esa manera vamos a poder vivir en absoluta libertad. Nos ponemos de pie, por favor. Vamos a orar para retirarnos del empleo del pastor. Señor, te damos gracias por este tiempo. Sabemos, Señor, que toda la capacitación que podamos recibir viene de ti. Señor, nada es nuestro, todo es tuyo. Pero en esta hora, Señor, te pedimos, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, una unción especial para abrir las puertas de las cárceles espirituales. Una unción especial sobre nuestras vidas para romper los yugos y cadenas de las personas. Una unción especial para guiar a cada persona convertida a la libertad, a la salud, a la llenura del Espíritu Santo. Pero te necesitamos, Señor. No podemos hacer esta tarea solos. Por eso, úngenos a nosotros, con una unción especial en esta manera. Señor, no queremos retirarnos como hemos venido a este lugar, sino queremos, Señor, haber recibido un nivel más alto.